Hola, buen día. Agradecemos su presencia a este seminario de riesgos climáticos en las finanzas. Y pues bueno, vamos a tener el gusto de tener a dos expertos en estos temas, al maestro Eduardo Piquero y a Fernando Aguilera. Y pues bueno, se los voy a presentar. Vamos a tener dos ponencias por parte de ellos. Teníamos programado a otros dos colegas, sin embargo, pues bueno, por cuestiones profesionales no pudieron acompañarnos, pero pues también está otro de los expertos con quien colabora Eduardo, que también nos va a acompañar con su expertise. Les presento al maestro Eduardo Piquero. Él es director general de México CO2, Plataforma Mexicana de Carbono del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Eduardo cuenta con más de 10 años de experiencia en mercados de carbono a nivel internacional, especializado en el desarrollo de proyectos de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Eduardo ha liderado proyectos de cambio climático en diversos países de América Latina, el Caribe, Asia y África. También ha participado en el diseño de instrumentos de fijación de precio al carbono en América Latina y el Caribe y ha sido expositor en diversos eventos internacionales relacionados con el cambio climático y financiamiento verde. Y pues bueno, también es de señalar que bueno, Eduardo nos ha acompañado como profesor en el diplomado que impartimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en materia de cambio climático y gobernanza, y pues bueno, también esperemos que nos acompañe en esta quinta generación que vamos a empezar en agosto, así que ya les estaremos ya difundiendo el evento en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y pues como siempre es un gusto recibir a Eduardo aquí en su casa, aquí en la UNAM, en el instituto, porque siempre nos apoya con su experiencia, siempre tiene esa disponibilidad para con nosotros, a pesar de que es una persona sumamente ocupada. Y pues bueno, agradecemos muchísimo que nos compartas todo tu conocimiento, todo tu expertise en la importante labor que llevas a cabo en esta plataforma, Eduardo, así que yo te agradezco muchísimo. Y pues bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante, y un tema de vanguardia, que justamente pues es el riesgo de pues el riesgo climático justamente en las finanzas, ¿no? Y aquí lo importante es ver qué está haciendo el sector privado, ya que si bien es un sector que, bueno, desde luego sus negocios y su financiamiento va a estar, digamos, también vulnerable a todos los impactos del cambio climático, pues también es interesante ver cómo están pues atajando justo estos riesgos y qué está haciendo también este sector, porque así como es vulnerable también pues, de hecho es un sector importante, fundamental, trascendental para esta lucha que tenemos ante el cambio climático. Así que pues bueno, vamos a tratar este tema para conocer qué se está haciendo en el área financiera, aterrizar justamente lo que está acordando este sector. Y pues bueno, sin más, yo le voy a dar la palabra a Eduardo, que justo él nos va a hablar de los riesgos climáticos y el mercado financiero mexicano. Así que pues te doy la palabra, Eduardo, y bienvenido. Siempre es un gusto recibirte con nosotros. Rosalía, al contrario, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Un gustazo, como siempre, sobre todo en el marco del diplomado sobre cambio climático que encabezas, que por cierto es el primero en su tipo. Yo lo recomiendo pues, hasta debajo de las piedras, vale muchísimo, muchísimo la pena. Y desde ya es una referencia para todos aquellos que desean empezar a trabajar, ¿no? en temas de cambio climático o ya están trabajando y quieren tal vez actualizarse. Así que muchísimas gracias, Rosalía, por la atención. Me acompaña también Fernando de mi equipo, Fernando Aguilera, de México CO2. Vamos a dividir la exposición en dos secciones principales. Primero vamos a hablar muy brevemente sobre cambio climático. Sé que todos saben perfectamente lo que es, pero me gustaría repasar algunos conceptos con ustedes. Luego va Fernando a hablar específicamente del riesgo regulatorio del cambio climático. Lo que sucedió tal vez en los últimos 2 o 3 años, que ha cambiado el escenario de manera radical en la lucha contra el cambio climático, es lo siguiente. A partir de un análisis muy minucioso y pormenorizado de los riesgos que lleva al cambio climático, el sector financiero entró en un 100% en la discusión sobre cambio climático.
porque no solamente estamos hablando de efectos físicos que todos identificamos, ¿no? De inundaciones y sequías y aumento de temperatura, sino que también estamos hablando de cómo estos efectos tienen relación no solo en la economía real, sino también en el sector financiero específicamente. Y por qué el sector financiero tiene que atender estas diferentes variables en vistas de la enorme repercusión. Y ahora vamos a ver cuáles son esas afectaciones dentro del sector financiero. Entonces, para recapitular muy brevemente, vamos a ver la relevancia de riesgos climáticos y luego oportunidades y estrategias específicas para el sector financiero. Y este soy yo, miren, antes de las ojeras. Yo trabajo para México CO2, que es una empresa del Grupo de la Bolsa, tal cual como mencionaba Rosalía, al igual que Fernando, nos dedicamos al desarrollo de soluciones ambientales desde el sector, ni siquiera financiero, bursátil, que es un subsector adentro del sector financiero, que es muy importante que también vea estos riesgos y pueda hacerle frente. México CO2 es una empresa del Grupo de la Bolsa, desde ya. Ya hemos hablado algo de cambio climático desde ya durante el diplomado y estoy segurísimo que todos ustedes lo conocen muy bien. Solo para refrescar el conocimiento, el cambio climático está producido porque nosotros los humanos, naturalmente, bueno, no naturalmente, sino artificialmente estamos alterando la capa natural de gases de efecto invernadero que tiene la atmósfera, que es unos gases que están en la atmósfera que permiten que la radiación solar se conserve adentro de la superficie terrestre y no se escape al espacio exterior como si fuera Marte. Y Marte, pues como ustedes saben, tiene una atmósfera muy, muy, muy pequeña que no permite que se capture esta radiación y tiene variabilidad muy alta de temperaturas, ¿no? De día hace 20 grados, pero de noche hace menos 30 grados en el mismo lugar. Esto en la Tierra, por suerte, no sucede y no sucede gracias a la capa de gases de efecto invernadero. Como durante los últimos 200 años nos hemos dedicado a quemar mucho combustible fósil y también a destruir gran parte de las áreas forestales de todo el planeta, pues se liberó gran cantidad de gases de efecto invernadero y engrosamos esa capa, la hemos hecho más importante. Se captura mayor cantidad de radiación y se calienta más en promedio la superficie terrestre. Esto produce el calentamiento global, no confundan con el cambio climático, el calentamiento global, que tiene una serie de alteraciones muy, muy grandes, ¿no? Pues ya hemos visto muchas. Estas son la mayoría de las fuentes de gas de efecto invernadero. Estas alteraciones ya se han evidenciado. El IPCC, que es el Panel Internacional de Cambio Climático, ya lo pudo hacer y definió el cambio climático como una alteración de las variables promedio del clima durante un periodo largo de tiempo, o sea que durante los últimos 30, 40, 50 años hemos visto cómo las variaciones en el clima han sido sostenidas en el tiempo y de hecho cada vez más profundas de acuerdo con evidencia científica. Esto no hay ninguna duda. ¿Cuáles son estos efectos del calentamiento global, del cambio climático? Pues por supuesto tenemos aumento de temperatura promedio en todo el planeta. Esto quiere decir que en lugares donde hay hielo al día de hoy, ya sea en las cumbres o en los polos o en glaciares, pues se comienzan a derretir. Esto altera también el nivel del mar y la composición del agua marina, que es otro problema, ¿no? Que es la acidificación de los océanos. Que es esta vez el efecto más palpable del cambio climático, pero no es el único. También tenemos eventos secundarios como el aumento en la frecuencia y la potencia de los huracanes, el aumento en la frecuencia y la potencia de sequías, de inundaciones en lugares donde antes tal vez no era tan frecuente. Y también esto degrada los ecosistemas y hace que tengamos pues, lugares donde antes vivían animales y hoy ya no pueden vivir más, o lugares donde antes no vivían animales y ahora sí viven animales, ¿no? Es el caso del mosquito que transmite el dengue en la Ciudad de México, ¿no? Entre otros, ¿no? Es muy importante que tengan en cuenta esto. Antes era más importante decirlo. Antes me refiero a el año pasado, cuando teníamos un señor diferente en la Casa Blanca, pero el 97% de todos los científicos a nivel internacional están de acuerdo que el cambio climático existe y que tiene estos efectos. Solo el 3% no está del todo de acuerdo,
pero este es un porcentaje superior, siempre digo lo mismo, tal vez algunos ya me escucharon, pero este es un porcentaje superior a los científicos que están de acuerdo sobre cómo funciona la ley de gravedad. Entonces, entendemos mejor el cambio climático que lo que entendemos la ley de gravedad. No se dejen influir a veces porque no se sabe, todavía no se sabe, los científicos no están de acuerdo. No true, no cierto. Y si no, pues hay científicos que todavía no están de acuerdo en un montón de cosas y se han descubierto también cómo han evolucionado las teorías al respecto. Por ejemplo, pues Einstein, no hace mucho tiempo atrás. Muy importante conocer que la mayoría de los científicos, la abrumadora mayoría, está de acuerdo sobre cómo funciona. El efecto más importante que no hemos estudiado todavía en profundidad tiene que ver con el efecto en los océanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la Tierra está cubierta por agua. Y no sé si alguna vez hicieron el experimento de calentar, al llevar a 100 grados, 1 litro de agua y 1 kilo de algo, de lo que sea, vamos a suponer una piedra. Lo llevan a 100 grados centígrados y luego lo dejan enfriar. ¿Qué es lo primero que vuelve a estar en la temperatura ambiente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero que vuelve a temperatura ambiente? ¿El agua? ¿El agua o o algo que está sólido? La respuesta es lo que está sólido. El agua conserva más la temperatura durante más tiempo. Lo que ocurre es que toda la energía que entra del sol entra a los océanos y no se libera de la misma manera que la corteza terrestre. Por eso se derrite mucho más rápido el Ártico que la Antártida, porque el Ártico está sobre el agua y rodeado de agua. La Antártida está sobre un continente, entonces se derrite mucho más rápido porque conserva más la radiación solar. Lo que tenemos en los océanos es una concentración muy alta de energía. Recuerden esto, cuando tienen más energía también se producen más plantas, las plantas son las algas, tenemos hagan el paralelismo entre la crisis del sargazo en el Caribe, pues esto también no se sabe todavía con absoluta certeza, pero puede estar relacionado con efectos de cambio climático. Y aquí en esta gráfica lo relacionan con algunas erupciones volcánicas, algunas que tuvieron lugar durante los últimos 150 años, 160 años, pues el cambio climático es muchísimo, pero muchísimo, exponencialmente más perturbador de la vida en los océanos que las explosiones de los últimos volcanes. La cantidad de energía que entra a los océanos equivale aproximadamente a una explosión equivalente a la bomba de Hiroshima por segundo durante los últimos 150 años. Esta es la cantidad de energía que entra en los océanos. Así, por segundo, todo el tiempo. Imagínense si esto no va a ser perturbador de la vida en los océanos. Y recuerden que gran parte de los ecosistemas, no solo marinos, sino terrestres, también están apoyados en la vida marina. Por lo tanto, acá tenemos un efecto natural, ¿no? que ya podemos evidenciar sobre la vida marina. Más o menos esto equivale a 86.400 bombas atómicas por día que el planeta recibe producto del cambio climático. Si no hacemos mucho para reducir nuestras emisiones, el aumento de temperatura que se espera a nivel global, si no hacemos mucho, está en trayectoria de ser de entre 4.3 y 4.8 grados centígrados para el año 2100, que muchos de ustedes, yo creo que van a estar todavía en el año 2100. Tal vez Rosalía y yo, Rosalía no tanto, pero yo que soy más grande que ustedes, no esté, pero muchos de ustedes van a estar ahí para vivirlo, entonces no falta tanto tiempo. Pero para llevarlo a un nivel de cierta seguridad, necesitamos que este calentamiento no llegue a estar arriba de 1.5 grados centígrados. Importante comentarles que ya estamos arañando el grado centígrado. Por lo tanto, el margen de maniobra es muy corto. Algunos científicos indican que tenemos solamente 8 años para evitar lo que nos puede pasar, que es que el cambio climático se descontrole y entre en una espiral de retroalimentación, ¿no? que sería no parable. Por eso es que hay tanta acción contra el cambio climático durante los últimos años. Más evidencia científica.
16 de los 17 años más calurosos, más calientes de la historia ocurrieron desde los años 2000. Y el último, pues el más caliente de todos, pues 18 es de ya 19, y por supuesto 2020 fue otro de los años más calientes registrados promedio mundial. Por lo tanto, estamos en una situación extremadamente grave. Aquí pueden verlo por país, dividido por país, pues pueden buscar México para que puedan ver la evidencia que tenemos. Pueden ver que algunos de los países con mayor calentamiento evidenciado son muchos de los países que están cerca de los polos, ¿no? Aquí pueden ver Belarus, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, que ya tienen evidencia de más de 3 grados centígrados de calentamiento. Y eso también tiene que ver con la falta de información en algunos de estos lugares, ¿no? Pero no me refiero a estos, sino a otros, que no podemos evidenciar más calentamiento porque no tenemos las líneas bases completas. Y esto se paga en dinero. Esto sí se paga en dinero. Aquí tenemos una gráfica de los eventos climatológicos extremos que tuvieron que cubrir las aseguradoras. Pueden ver que el año más costoso de la historia para los seguros en términos de efectos relacionados con cambio climático fue el año pasado. Con todo y el coronavirus, que no salimos de las casas, bueno, pues el año pasado fue tremendo para las aseguradoras. Pueden ver cómo las tormentas, que es el color verde, fue el más importante de todos. Los ciclones, el color amarillo, también extremadamente importante, y sobre todo si lo miramos con los años anteriores. Los incendios forestales en color rojo, pues ven que si bien es persistente, ha venido aumentando durante los últimos años. Y también las sequías, que son los últimos, los que están en color café. Esta tendencia está muy estudiada por los seguros, ¿no? Pues los seguros saben muy bien que tienen que pagar todas estas cosas todos los años. Por lo tanto, no se sorprendan si hay muchos seguros que ya no están dando más pólizas a hoteles, hay proyectos de infraestructura, porque el riesgo de que te pegue alguno de todos estos efectos, si estás al lado del mar, es del 100%. O sea, ya es como, no te aseguro porque yo sé que te va a pasar, entonces no necesitas un seguro, necesitas otra cosa, moverte de ahí, ¿no? Básicamente es una manera de decirle, señor seguro, señor hotel, usted no puede estar más ahí. Muchísimos hoteles en la península de Yucatán ya no tienen seguro, muchísimos complejos turísticos, muchos, la gran mayoría en la península de Baja California ya no tienen seguros, y empieza a suceder lo mismo en otros destinos turísticos de México. Esto tiene un efecto económico. Esto es lo que podría suceder con un aumento de nivel del mar promedio entre 4 a 6 grados centígrados en América del Norte, un aumento muy importante. Ven como Cancún ya quedaría pues, dentro del mar, ya desaparecería desde hace muchísimo tiempo. Ven también como hay ciudades muy importantes como Veracruz, como Puerto Vallarta, como Culiacán, que están adentro del mar completamente. Varios países de Centroamérica sufrirían muchísimo el aumento del nivel del mar. Piensen la cantidad de gente que ya no podría vivir ahí, ¿a dónde iría? ¿No? Básicamente desplazados, y estamos en el medio de una crisis migratoria. Ya hay evidencias de que el cambio climático provoca crisis migratoria. Desafortunadamente, esto no es muy esperanzador. Aquí hay algunos ejemplos que no son muy afortunados. Esto tiene que ver con un costo del cambio climático. La CEPAL, que es la División de Naciones Unidas para Estudios Económicos en América Latina y el Caribe, estima que por el cambio climático perderíamos entre el 1.5 y el 5% del PIB. Imagínense, para países que tienen que sacar grandes cantidades de población de la pobreza, lo que significa que además vas a perder un montón de dinero por el cambio climático. El cambio climático nos condena a ser pobres. De ahí a que no solamente es un problema de los gobiernos, es un problema de los gobiernos de los países desarrollados, de los gobiernos de países en vías de desarrollo, desde ya muy importante, y del sector privado. Porque no hay sector privado pujante, próspero, en una sociedad que se sume en la pobreza de manera estrepitosa con el cambio climático. No la hay, no escuchen otra cosa, no hay forma económica de poder salir adelante con semejante ecuación. Aquí pueden ver también algo que es tremendo. Este es el Atlas de Vulnerabilidad de México. Se muestran los municipios más vulnerables al cambio climático en todo el país. 2 conclusiones. 1, cuando lo superpones con el mapa de pobreza del país, coincidencia absoluta.
Coincidencia absoluta, sobre todo en la región central y en la península de Yucatán. Coincidencia absoluta. Y luego, si lo superpones con el mapa de estrés de agua, otra coincidencia absoluta. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que el cambio climático ya está produciendo efectos en la disponibilidad de agua de todo el país, y número dos, que esto está directamente relacionado, no hace falta ni buscarle muchas explicaciones, con la generación de pobreza. El cambio climático genera pobreza. Básicamente, los efectos del cambio climático generan pobreza. Si tú quieres prosperar como país, otra vez necesitas enfrentar el cambio climático y tener una estrategia para hacerle frente al cambio climático. Si no, no tenemos cómo. A quienes les tienen su corazón totalmente verde y están del otro lado, esto tiene efectos en biodiversidad tremendos, tremendos. Sobre todo, desde ya acá pueden ver los efectos, la pérdida de biodiversidad conforme al aumento del nivel del mar de 1.5 y 2 grados. Ven que en insectos, en plantas, en vertebrados es importante, oscila entre el 4 y el 18%, pero lo que me interesa que vean es lo último, es la pérdida de arrecifes de coral. Ustedes dicen, pero los arrecifes son muy bonitos, en verdad los quiero para ir a bucear, muy bien, pero no sirven solo para eso, sirven porque son fábricas de peces. Los peces van ahí a tener sus hijos y luego van a vivir a otro lugar, sobre todo en el Mar de Cortés y en el Arrecife Chinchorro en Cancún, frente a la costa de Quintana Roo. Si perdemos arrecifes, perdemos pesca natural, volúmenes de pesca. Si perdemos volúmenes de pesca, necesitamos más proteína. Y esa proteína es más cara. Por lo tanto, perder biodiversidad en arrecifes significa que la gente que menos tiene que salir a comprar proteína que sea más cara. Además de tener efectos naturales enormes en la cadena de consumo en los océanos. Son efectos muy importantes. Hay otras especies muy importantes amenazadas, especies terrestres que también tienen un efecto sobre nuestra economía, pero en definitiva lo que tenemos que empezar a ver es darle un valor económico a esto que hoy no le podemos dar un valor económico. Hoy no sabemos cuánto vale un arrecife de coral. Hoy si quisiéramos decir, bueno, pues vale tanto, hoy no lo sabemos. Y efectivamente está produciendo un montón de servicios para el hombre, para la humanidad, para México, que no podemos cuantificar. Aquí ha avanzado mucho la ciencia y sobre todo las ciencias económicas durante los últimos años. Solamente se los dejo para que sigan estudiándolo, si es que hay algún economista que le interesa. Por último, también las enfermedades. Aquí pueden ver la distribución del mosquito del dengue durante los últimos años y la proyección hacia el año 2080. Pueden ver cómo la región que está en rojo se va ampliando de una manera exponencial también, y como prácticamente cubre todo el país, todo México, además de casi toda América Latina y África para el año 2080, producto del aumento del nivel del mar. Perdón, del aumento de la temperatura. Esto lo que quiere decir es que hay que gastar además un montón en servicios de salud, como si fuera poco con el coronavirus. Hay que ver un montón de enfermedades que se van a venir atrás del coronavirus relacionadas con el cambio climático. Y no solamente tiene que ver con el sector salud, también tiene que ver con nuestras ciudades. Desafortunadamente el hombre vive muy cerca del agua, ¿no? Siempre muy cerca de servicios para poder hacer distribución del agua. Ciudad de México es la ciudad más grande del planeta sin estar al lado del mar, ¿no? Al lado de un río muy importante. Estas ciudades que están aquí, que son Miami, Cantón, Nueva York, Calcuta, Shanghai, Bombay, Tianjin, Tokio y Hong Kong, están ordenadas con respecto a los miles de millones de dólares que están gastando para defenderse del cambio climático, ¿no? A esto le vamos a decir adaptación. Se están adaptando para lo que va a venir. Si alguno estuvo en Nueva York durante los últimos 2-3 años, va a ver que en la punta de Manhattan están construyendo una fortaleza que se ve ahí en Battery Park al final. Esa fortaleza va a defender a la ciudad del aumento del nivel del mar y de las tormentas que, como Sandy hace unos años, destruyeron Nueva York. La inundaron completamente y sobre todo el sistema de metro tardó muchísimo tiempo en recuperarse. Muy bien, están gastando, fíjense, en Nueva York más o menos unos $2,000 millones en esto. $2,000 millones. Miami más de 3.500 millones. Yo me pregunto, ¿cuánto hay que gastar para defender a Cancún?
¿Dónde están los recursos para defender a Cancún? Porque produce un montón de empleos, produce una derrama económica enorme. ¿Dónde están los planes para defender a Cancún? ¿Dónde están los planes para defender a Villahermosa? Ahora están construyendo un activo muy importante de petróleo y gas ahí cerca de Villahermosa. ¿Se lo va a defender? ¿Vamos a gastar la cantidad de dinero que hace falta para defenderlo de los eventos climatológicos extremos o del aumento del nivel del mar? Esas son preguntas que hay que comenzar a hacer, sobre todo ahora que vienen las elecciones. Son cosas esto no es partidario, ¿no? Simplemente decir, esto es una realidad científica, vamos a gastar para defender estos activos. Muy bien. Esto es solamente para recapitular algunos de los efectos más importantes que hemos visto. Y ahora vamos a verlo desde el sector financiero. ¿Por qué es tan importante para el sector financiero esta dinámica del cambio climático? Primero, porque ya lo vimos muy bien, el cambio climático tiene efectos en la economía, tiene efectos que se traducen en pérdida de empleo, en un montón de gasto público que tenemos que hacer, en un montón de cosas que ya no se van a poder desarrollar como antes, y también efectos en la sociedad. También hablamos brevemente de migrantes, pero no es lo único, ¿no? Pues hay empleos que ya no van a existir más, o empleos nuevos que se van a generar. Esto va a pasar. Pero además, si es que queremos tener una chance contra el cambio climático, si es que queremos reducir nuestras emisiones, hay que destinarle una gran cantidad de dinero. Y uno podrá decir, bueno, no, pues que ese dinero venga de Naciones Unidas o de los fondos internacionales, de los países más ricos que nos tienen que dar a nosotros que estamos en vías de desarrollo. Pero les voy a decir dos verdades. Número uno, México no es el país más pobre en la fila. Entonces hay un montón de países antes, pero muchos países antes, me animaría a decir 150 países antes para recibir fondos antes que México. Y número dos, México no es un país completamente pobre. Hay mucha riqueza local que hoy está localizada en cosas, sobre todo en petróleo, en gas, en carbón, etcétera, que están mirando y pensando muy seriamente si es que siguen estando ahí o se van a ir a otro lugar, ¿no? Es verdad, esta alocación de recursos, disposición de recursos adentro de la economía, esta reacomodamiento de recursos, se va a ver, ya la estamos viendo, ¿no? Entonces, tiene efectos el cambio climático sobre nuestra macroeconomía, sobre la forma en la cual nosotros producimos bienes y servicios, y también sobre la estabilidad de precios. Y esto es algo que ya cuando hablamos de estabilidad de precios, ya el Banco Central ya levantó la oreja y dijo, no, pues ¿qué? ¿Cómo estabilidad de precios? ¿Inflación? ¿Inflación relacionada al cambio climático? No, pues ya se imaginan la crisis de nervios que tuvo en su momento Carstens cuando le empezaron a hablar de eso, y la de Díaz de León, y la de todos los partidos políticos. Siendo honesto, todos los partidos políticos saben que esto es una relación directa que está sobre la mesa. ¿Por qué? Porque si hay eventos climatológicos extremos o si hay partes del país que ya no pueden producir lo mismo que producen, alteran lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el cambio climático tiene una relación con la política monetaria de un país, ¿no? Sobre la cantidad de dinero que circula en el país, y tiene una relación sobre la macroeconomía. Ya cuando empezamos a hablar de esto, hace no más de 4 años, ya fue totalmente revolucionario en su momento. Entonces, a partir sobre todo de los estudios del Banco de Inglaterra, se comenzó a hacer una distinción sobre los tipos de riesgos financieros que vemos más adelante, que impone el cambio climático, ¿no? Hay otros riesgos, riesgo de tasa de cambio, riesgo inherentes a la política fiscal, etc. Estos son unos riesgos nuevos riesgos para el sector financiero que emergieron hace muy poquito. Piensen que el último riesgo serio que se incorporó fue el riesgo de un mal gobierno corporativo, y ahí hubo un montón de reformas a principios de los años 2000, sobre todo con el tema de corrupción. Hoy, si una empresa es pública, o sea, es una gran empresa y tiene un tema de corrupción, es como si el fin de la empresa. Esto equivale a lo mismo. Entonces, vamos a comenzar a distinguir dos tipos de riesgos. Y esto me encantaría que esto sí se lo lleven y no se lo olviden nunca. Uno, los riesgos físicos del cambio climático. Físicos quiere decir lo que todos ustedes imaginan, ¿no? Efectivamente,
los efectos del cambio climático, ya sean como por ejemplo una inundación en general. Vamos ahora pues a hablar de algunos ejemplos, pero imagínense si no un huracán muy poderoso. Ese es un efecto físico del cambio climático. Pero además, si tienes una relación de huracanes durante un periodo de tiempo sostenido, ahí tienes un cambio en el clima. Ese también es un es un riesgo físico. Entonces están los riesgos que son de oportunidad, los riesgos que son solamente de un solo evento, y los riesgos que están constituidos por una serie de riesgos físicos, de eventos físicos, ¿no? Estos dos tipos de riesgos entran dentro de riesgos físicos. Aquí los grandes afectados son, por supuesto, las aseguradoras dentro del sector financiero, pero no son los únicos, porque estos riesgos físicos luego pues, desarrollan otro tipo de caracterización. Entonces, podemos agruparlos en dos. Uno, el calentamiento muy lentamente, no tan lento, de la Tierra, y cómo estos cambios físicos se acumulan de alguna manera, y luego el aumento, como yo les comentaba, de la frecuencia y de la potencia de ciertos fenómenos climatológicos extremos. Están muy relacionados entre sí y los dos tienen un efecto en la macroeconomía que son muy importantes y que deben ser evaluados por la autoridad y también por por el sector privado, ¿no? Pues como vimos el ejemplo de los hoteles, esto es exactamente lo mismo. Hay hoteles, esto es un ejemplo, hay hoteles en la península de Yucatán de las marcas más importantes que ustedes puedan imaginar, que no tienen seguro y que tienen que gastar dinero en hacer un fideicomiso entre ellos, entre varios hoteles, y que esté ahí como sea una suerte de seguro. Eso es mucho más caro que a tener un seguro desde ya, y requiere de una ingeniería financiera más importante. Vamos a pasar ahora al segundo tipo de riesgo, que este es el otro que quiero que se aprendan de memoria: los riesgos de transición. ¿Riesgos de transición de qué? ¿Qué quiere decir? Se trata de que ahora yo tengo un tipo de economía, tenemos coches en base a combustibles fósiles, ¿no? A gasolina, diésel, gas, etcétera. Tenemos electricidad que viene también de combustibles fósiles. Tenemos agricultura que está basada sobre todo en servicios ecosistémicos de agua, de suelo, que hoy no tienen un valor. Tenemos pesca que está relacionada a que existen lugares donde los peces tienen hijitos y pueden seguir teniendo pececitos. Bueno, pues todo esto va a cambiar. A ver, yo se los aseguro, está cambiando si es que queremos transitar hacia un planeta que pueda sostener nuestra vida como más o menos la conocemos. Esto es un calentamiento global inferior a 1.52 grados centígrados. Ya vimos que estamos en 1. Entonces tiene que ser muy rápido este tránsito. Y este tránsito le decimos el riesgo de transición. El riesgo de transición, chicos, básicamente tómense este ejemplo. Yo soy dueño de una gasolinera hoy. Y en 5 años resulta que Elon Musk me pasó por arriba con 7,000 Teslas y ya no, ¿a quién le vendo la gasolina? Ese es el riesgo de transición. Me quedé sin chamba producto de esta transición hacia una economía basada en mucho menos carbón. Este es el riesgo más importante para México, todavía más importante que el anterior, que es muy serio desde ya, por supuesto, y México todavía tiene problemas muy serios, pero este es todavía más serio, porque si uno no se anticipa a esta transición, pues el efecto social, no económico, social del cambio climático es fenomenal, es tremendo para un país que ha basado su prosperidad durante los últimos 40 o hasta desde la década del 30 en petróleo, gas, sobre todo su política fiscal en esto. Entonces lo que viene es una reforma fiscal, sea la de este gobierno o la que va a venir, viene una política fiscal porque los recursos no alcanzan, ¿no? Entonces este es el riesgo de transición. Cuando vean reforma fiscal, acuérdense de esto, por favor. Estos dos tipos de riesgos, tanto los riesgos físicos como los riesgos de transición, no son independientes entre sí, están totalmente relacionados. Acuérdense, cuando hay grandes eventos climatológicos extremos, el huracán Katrina, por ejemplo, piensen cómo cambió todo lo que tiene que ver con cambio climático, totalmente cambió. También hay variables políticas, elección de Biden, destrucción de la política de carbón de Estados Unidos, terminó al segundo siguiente.
Y también son muy dependientes entre sí, ¿no? Y cambian muy rápido porque, pues porque estamos evolucionando a una velocidad nunca antes vista en la acción contra el cambio climático. Básicamente, ¿cómo uno va a ver los impactos? Por esto que está acá. Este es un gráfico de oferta y demanda que cualquiera que se acuerde de las clases en la secundaria o en la prepa se va a acordar de oferta y demanda. Bueno, pues el cambio climático afecta la oferta y la demanda de productos y servicios. Punto. Y no en algo que no se pueda medir. Cada vez más importante. Dos ejemplos muy importantes. Uno, el año pasado el hemisferio sur sufrió los efectos del Niño. El Niño es un cambio que hay cada tanto tiempo en el Pacífico. No importa los efectos, pero fue una sequía extrema. En los países que producen más o menos el 40% del cereal a nivel mundial. Soya, maíz, trigo. Los valores de estos productos aumentaron de manera muy importante. ¿Ustedes vieron aumentar la tortilla? Yo sí. Acá tienen el efecto. Este es el efecto del cambio climático. Esto es lo que quiere decir efectos económicos del cambio climático, y así se transmiten. A través del mercado, a través de la composición de la oferta y la demanda. Piensen en combustibles fósiles, piensen en minerales, piensen que el precio del cobre acaba de romper su récord. ¿Por qué? Porque el cobre se usa para hacer cables, para hacer componentes para los paneles solares y para hacer componentes para las turbinas eólicas. Ahí tienen una razón muy importante, ¿no? Por la cual ahora aumenta el precio del cobre de manera muy significativa. Ni hablar del litio, ¿no? Pues para baterías. ¿Cómo se transmite a través de la oferta? Pues por supuesto, acá se lo pueden evidenciar muy fácilmente. Escasez de productos básicos, desde ya comida, desde ya energía, agua, ¿no? Cuando tenemos sequías, represas sin agua, hace poco en el sur, no producen energía. Agua aquí en la Ciudad de México no íbamos a tener, por suerte está lloviendo ahora, pero no íbamos a tener agua, estamos al borde de una crisis hídrica sin precedentes en el Valle de México. Pues esto desafortunadamente llegó para quedarse, y esto va a alterar el equilibrio entre la oferta y la demanda mucho más conforme estemos empujando hacia una economía más descarbonizada. Eso lo vamos a ver con Fernando. Luego, del lado de la demanda, pues lo estamos viendo también con los coches eléctricos, ¿no? Pues tenemos cada vez coches más baratos, la gente prefiere ese tipo de coches cada vez que puede, los fabricantes de autos pues están yendo para allá. Estados Unidos dijo que ya va a definitivamente tener, creo que en 9 años, el 50% de sus coches ya van a ser eléctricos y de todo tipo. Entonces la economía está yendo para allá. Si yo fabrico un componente para el motor de combustión, híjole, game over, me la estoy viendo negras, ¿no? Imagínense. Uy, se me fue la presentación. Acá, ya. Esta transición, como ven, significa muchos efectos que son tanto riesgos físicos como riesgos de transición. Acá se los dividí otra vez en la oferta y la demanda, y dividió por rubro, ¿no? Pues en el tema de la demanda, incertidumbre en la inversión. No solamente vamos a ver mucha incertidumbre política, que es una de las razones, pero ¿para qué me voy a meter ahora a hacer pozos de petróleo si no sé a dónde voy a terminar? Ni hablar en una mina de carbón, es como invertir en, no sé, en un tren a vapor, prácticamente. El tema del consumo desde ya, y esto es muy evidente con el tema de los alimentos y de energía. En comercio, como ustedes piensen que hay países que viven de muy pocos productos, Centroamérica del café, tal vez del azúcar, del ron, etcétera. Imagínense si ahí tienen efectos climatológicos extremos, ¿de qué va a vivir ese país? ¿Cómo va a pagar sus salarios el gobierno de ese país? No pensemos mucho más allá, ese es el tema. El tema de la oferta desde ya, empleos que se terminaron, que ya llegaron a su punto máximo, además de destrucción física de activos que es muy seria, carencias de energía que vamos a sufrir porque hay ciertos modos de producción de energía que ya no van a estar más o sufren la escasez producto del cambio climático, y desde ya cambios en el valor del capital. Ese es el que más me interesa. Está el cambio tecnológico, que también lo estamos sufriendo, ¿no? Cosas que ya no valen lo mismo, pero el cambio de capital es a lo que yo me quiero centrar. Cambio de capital quiere decir esto, antes de avanzar, que yo soy dueño de
Voy a poner un ejemplo muy burdo. Una refinería de petróleo que hace gasolinas. Esta refinería de petróleo hoy gana cierta cantidad de dinero. Y yo quiero expandirla, hacerla más grande, ¿no? Porque veo que va a haber más demanda. ¿Quién me va a prestar dinero para hacerlo? ¿Quién se va a querer asociar conmigo? Asociarse conmigo cada vez es más caro. ¿Por qué? Pues porque si yo quiero demostrar que voy a seguir ganando dinero, tengo que demostrar que la enorme transición a combustibles limpios no está sucediendo. Y eso, pues, a todas luces está pasando. Para que se den una idea, prácticamente no hay activos nuevos en construcción en petróleo y gas en ninguna parte del mundo. Porque la oferta está sostenida y por el otro lado porque hay una transición hacia otro tipo de activos. Por el otro lado, tal vez recuerden que hay varias minas de carbón en México. Todas esas minas al día de hoy están cerradas. Todas hoy están produciendo muy poquito, porque no hay demanda de esos productos. Si yo soy un inversionista, quiero invertir en algo que tenga dinero. Si yo soy un fondo de pensiones, yo quiero invertir en algo que va a estar para pagar mis pensiones en 5, en 10 o en 15 años. ¿Dónde voy a poner mi dinero? ¿En una mina de carbón? ¿En una refinería de petróleo? ¿O en un parque eólico o en una planta solar? ¿Cuál va a estar ahí? ¿Cuál es más segura para mí? Piensen siempre en términos de seguridad. ¿Cuál mitiga mi riesgo financiero del cambio climático? Volviendo al tema de los impactos, ya estamos viendo un impacto económico en la tasa de crecimiento de la economía, lo vemos en la economía global, ya lo hemos evidenciado, tenemos un impacto sobre el capital productivo, como el que acabamos de decir, y eventualmente un impacto sobre el crecimiento de la productividad, ¿no? De los factores de producción. ¿Qué quiere decir esto? Una reducción en la tasa de crecimiento, híjole, la verdad es que ya está evidenciado que a mayor temperatura la fuerza laboral trabaja diferente, ¿no? Ya hay un estudio muy importante hecho en Estados Unidos que nos cuenta que aumentando 1 grado centígrado la temperatura de un sitio, se pierde más o menos el 1.7% de la productividad laboral. ¿Qué va a pasar con países que vamos a sufrir mucho el cambio climático? Que ya tenemos baja productividad. Impacto sobre el capital productivo. Vamos a tener activos que van a sufrir tasas de depreciación muy importantes. Traducido esto, lo que quiere decir es que precisamente yo invertí en un gasoducto, en una refinería o en una gasolinera, pues híjole, se va a depreciar rapidísimo si la reconversión hacia la electromovilidad es muy rápida, ¿no? Eso es básicamente lo que quiere decir, que el capital productivo se las va a ver difíciles. Y por último, también la productividad total de los factores. Esto lo que quiere decir es que voy a meter mucho dinero para defenderme del cambio climático, pero voy a descuidar algo que es súper importante, que es la investigación y desarrollo. Sin investigación y desarrollo, muy difícil que podamos contener el cambio climático. Entonces, en resumen, lo que vimos fueron riesgos del cambio climático. Recuerden que son 2 para el sector financiero. 1, los riesgos físicos, que son los que podemos ver, y los riesgos de transición. Hablamos después de los diferentes tipos de riesgos, pero además, chicos, muy importante, hay un riesgo que no vimos, porque lo vamos a ver más adelante con Fernando, que es un riesgo de transición también. Ahora se los voy a mencionar. Solo antes de terminar, para leer, pueden tener estas 2 fuentes. Una es una metodología de análisis de los riesgos relacionados al cambio climático para el sector financiero, que es el TCFD, o el Task Force for Climate Related Financial Disclosure. Se lo recomiendo mucho si hablan inglés. Y la segunda es la red de bancos centrales contra el cambio climático. El Banco de México es miembro fundador. Muy bueno el trabajo del Banco de México ahí. Métanse e investiguen porque vale mucho la pena. Al día de hoy, para que tengan referencia, Banco de México ha sentado a la Secretaría de Hacienda para discutir qué medidas pueden tomar contra el cambio climático gracias a esta red y a la cantidad de información que han desarrollado. Yo no los quiero aburrir más porque sé que fue mucho tiempo, pero les dejo mi contacto, cualquier pregunta, comentario, y espero verlos también en el diplomado. Muchas gracias, Eduardo. Como siempre, muy, muy interesante y muy ilustrativo tu exposición. Tengo ya algunos comentarios, pero yo creo que sí los dejamos al final para redondear incluso con lo que nos va a exponer Fernando.
Claro, por supuesto. Bueno, les presento a Fernando Aguilera. Fernando Aguilera es gerente de proyectos en México CO2, donde colabora en el desarrollo de diversos instrumentos de precio al carbono. Cuenta con más de 3 años de experiencia desarrollando proyectos de acción climática y educación ambiental. Fernando ha colaborado en proyectos relacionados con el cambio climático en México y en regiones de América Latina y el Caribe. Fue galardonado por el gobierno del estado de Guanajuato con el Premio Estatal de la Juventud 2013 en la categoría de protección al ambiente. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y por compartirnos tu experiencia. Gracias. Muchas gracias, Rosalía. Con mucho gusto presentes en este seminario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como comentaba Eduardo en la presentación pasada, una manera de poder abordar las externalidades negativas de los efectos del cambio climático, que se relaciona también a los riesgos de transición. Buscamos poder abordar estos riesgos de una manera que no vulnere la competitividad de nuestras economías y sobre todo que represente oportunidades tanto de negocios como de infraestructura e inversiones en empleos verdes para todos los agentes involucrados. En este sentido, me gustaría compartir con ustedes lo que vamos a ver en esta presentación. Vamos a introducir el concepto del precio al carbono para pasar a los instrumentos de precio al carbono que están vigentes en los mercados internacionales. Y en este sentido tenemos dos instrumentos principales, los sistemas de comercio de emisiones y los impuestos al carbono. Vamos a hacer la revisión de casos prácticos para América Latina de instrumentos vigentes en nuestras regiones y finalizando la sesión con preguntas y respuestas. En este sentido, introduciendo el concepto del precio al carbono, encontramos que el precio sobre el carbono ayuda a transicionar la carga económica del daño que provocan las emisiones de gases de efecto invernadero a los responsables. Las emisiones de gases de efecto invernadero representan una externalidad negativa debido a que los costos de estas emisiones no se ven internalizados en los procesos productivos y en las operaciones de las instalaciones que los están emitiendo. Estos costos generalmente los terminan pagando ¿quiénes? Las personas que son quizá menos responsables de ellos y probablemente más vulnerables, la población en general, y representan un costo para los gobiernos y los reguladores el poder hacer frente a estas externalidades negativas. En este sentido, no es un concepto nuevo, es relativamente nuevo. Aproximadamente hace 10 años se inició el concepto y la idea es poder establecer un precio a estas emisiones de gases de efecto invernadero para poder internalizar los costos en las cadenas de suministros y así poder dotar de recursos a los reguladores para poder hacer frente a las externalidades negativas de una manera flexible y de una manera costo efectiva para la sociedad y la economía. El concepto de costo efectivo significa que los costos sean posibles de abordar y que no representen impactos distributivos para los entes regulados. En este sentido, respecto al panorama internacional de los instrumentos de precio al carbono, encontramos que actualmente tenemos 64 países, gobiernos tanto nacionales como subnacionales que tienen en implementación instrumentos de precio al carbono o estar por implementarlos próximamente. Tenemos dos principales instrumentos, como les mencionaba. El primero son los sistemas de comercio de emisiones que a través de procesos de oferta y demanda generan una señal de precios a las emisiones que están reguladas, y los impuestos al carbono, que son la solución más sencilla de poder establecer un coste a estas emisiones. Tenemos en algunas jurisdicciones, por ejemplo, interactúan estos dos instrumentos económicos, en algunas solamente tenemos una, en otras se están desarrollando los otros, y en ese sentido, actualmente 33 iniciativas corresponden a un impuesto al carbono a través de distintos puntos de regulación que les voy a explicar un poquito más adelante, y 31 corresponden a un sistema de comercio de emisiones. En este sentido, estas iniciativas a finales de 2020 cubrían 12 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. El dióxido de carbono equivalente es una unidad de medida de emisiones de gases de efecto invernadero internacionalmente aceptada, y el término de equivalencia significa que se transforman todos los gases de efecto invernadero, principalmente los 6
principales gases, que es el dióxido de carbono, el metano, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, el dióxido de nitrógeno, perdón, y el hexafluoruro de azufre. Cada uno tiene un potencial de calentamiento global que está estandarizado y medido por el panel intergubernamental ante el cambio climático, y a través de este indicador se transforma a dióxido de carbono equivalente para que sea una unidad de medida internacionalmente aceptada. ¿Y qué representa la cobertura de estos instrumentos al carbono? Pues representa la cobertura de casi el 23%, el 22.3% del total de emisiones globales de gases de efecto invernadero. Sabemos que todos los países que firmaron el Acuerdo de París presentan de una manera periódica sus compromisos para reducir sus gases de efecto invernadero, y estos instrumentos son de los principales instrumentos que están poniendo en implementación para poder derivar hacia esas metas. En ese sentido, podemos observar jurisdicciones como en México, donde tenemos los dos instrumentos vigentes, tenemos impuestos al carbono y un sistema de comercio de emisiones que se está desarrollando. Tenemos sistemas de comercio de emisiones que cubren jurisdicciones a nivel subnacional, por ejemplo en Estados Unidos. Tenemos también sistemas de comercio de emisiones que están en proceso de desarrollarse en América Latina, como por ejemplo en Colombia, que también cuenta con un impuesto al carbono. Y en ese sentido, me gustaría platicarles un poco más sobre el instrumento de los sistemas de comercio de emisiones. Un sistema de comercio de emisiones es un mecanismo de mercado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como les comentaba, de la manera más costo efectiva, sin vulnerar la competitividad de las empresas y de los sectores económicos involucrados. ¿Cómo funciona un sistema de comercio de emisiones? Los reguladores establecen un límite de emisiones con base en información previa disponible de parte de las instalaciones que están generando estas emisiones a la atmósfera, y se establece un límite general para todos los sectores cubiertos, y se distribuyen, se les llama derechos de emisión entre las instalaciones cubiertas. En este sentido, a partir del año en que entra en operación un sistema de comercio de emisiones, las instalaciones deben presentar un derecho de emisión por cada tonelada de gases de efecto invernadero cubierta, para poder así registrar que sus emisiones están siendo cubiertas por estos derechos de emisión. Hay dos salidas. Si las empresas logran reducir sus emisiones y tienen un ahorro en derechos de emisión que son repartidos de manera inicial, pueden comercializar estos derechos de emisión hacia otras empresas que los necesiten, y de esta manera se está premiando o se está generando un incentivo económico para las empresas que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. La otra, para el caso contrario, es que las empresas que no logran reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y necesiten presentar derechos de emisión para poder cumplir con estos instrumentos, que olvidé mencionar que generalmente son de carácter regulatorio y obligatorio, perdón, deberán buscar estos derechos de emisión entre las empresas que tengan sobrantes, o adquirirlos a través de mecanismos de compensación en el denominado mercado de emisiones de carbono. En este sentido, se está premiando a las empresas que reducen sus emisiones, permitiéndoles obtener ganancias al vender los permisos sobrantes. Los sistemas de comercio de emisiones iniciaron en la Unión Europea como el primer sistema de comercio de emisiones que cubría distintas jurisdicciones a nivel nacional, y actualmente la tendencia que se está observando es que cada vez más países y más regiones estén implementando estos instrumentos de precio del carbono, con la posibilidad de poder vincularlos entre jurisdicciones internacionales para poder también generar el nuevo comercio de reducciones certificadas de emisiones para esquemas de cumplimiento. En este sentido, esta gráfica es del último reporte del estado del mercado de carbono internacional, y podemos observar que están en implementación en distintas jurisdicciones instrumentos de sistemas de comercio de emisiones, como en México, que ya está en la etapa piloto nuestro sistema de comercio de emisiones. También en regiones como el Reino Unido, recientemente derivado de la salida del Brexit, estaban decidiendo si implementar un impuesto o un sistema de comercio de emisiones. Decidieron implementar un sistema de comercio de emisiones nacional. De la misma manera, en Alemania se está implementando un nuevo sistema de comercio de emisiones que
está diferenciado del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea. China recientemente también anunció sus planes de poner en implementación un instrumento de esta naturaleza. Y en ese sentido, ¿eso qué significa? Eso se ve traducido en los precios de los derechos de emisión comercializados a nivel internacional. Y justo en días previos, el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, los derechos de emisión rompieron récord, superando los 50 euros por derecho de emisión comercializado. Y esto es lo que vamos a observar cada vez. Cada vez se va a volver más costoso para las instalaciones poder adquirir derechos de emisión en los mercados, y en ese sentido las empresas que logran reducir sus emisiones y comercializar el excedente de derechos de emisión van a estar al frente de estos beneficios económicos. Ahora, respecto al sistema de comercio de emisiones que se está desarrollando en México, tenemos distintos antecedentes. El 6 de junio de 2012 se promulga la Ley General de Cambio Climático, la misma que entró en vigor en octubre del mismo año, y a partir de la reforma de 2018 se incorporan la contribución nacionalmente determinada de México. La primera versión nos compromete de manera no condicionada a reducir nuestras emisiones en 22% respecto de gases de efecto invernadero para el 2030 y 51% las emisiones de carbono negro. El carbono negro es un compuesto de efecto invernadero que es casi 900 veces, tiene un potencial de calentamiento global mayor al del dióxido de carbono, y es muy importante reducirlo porque también tiene efectos sobre la salud pública de todas las personas. En este sentido, se hace la reforma a la Ley General de Cambio Climático, y en el artículo 7 se atribuye a la Federación la creación de un sistema de comercio de emisiones como un instrumento económico de mercado a implementarse de forma progresiva y parte de la política pública climática para poder cumplir con nuestros compromisos establecidos a nivel internacional. La implementación de este sistema de comercio de emisiones en México tiene como objetivo promover reducciones de emisiones en los sectores cubiertos con el menor costo posible, como les mencionaba, de una manera costo efectiva, de una manera medible, reportable y verificable. Previo a su implementación se desarrolló el Registro Nacional de Emisiones, a partir del cual todas las instalaciones que superen las 25,000 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero deben reportarlas de manera obligatoria. Y muy importante, el sistema de comercio de emisiones mexicano está diseñado para no vulnerar la competitividad de los sectores participantes, teniendo esquemas de flexibilidad y un mecanismo de compensación que también les va a otorgar esta particularidad. Tenemos otro instrumento vigente en México, que es el impuesto al carbono. Este impuesto está establecido en la ley del impuesto especial sobre la producción y los servicios de 2017, y este impuesto fija una cuota al carbono según una lista de combustibles fósiles cubiertos, pero es muy diferente al sistema de comercio de emisiones porque su naturaleza es establecer una cuota sobre esta lista de combustibles, y la del sistema de comercio de emisiones es la comercialización de estos derechos de emisión. Se busca que los instrumentos no se traslapen para no generar una doble regulación sobre la misma cosa, que serían las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, respecto al proceso de adopción del sistema de comercio de emisiones mexicano, como les comenté, es un instrumento para poder cumplir nuestros compromisos climáticos según la contribución nacionalmente determinada presentada por México y ratificada a finales del año pasado, de una manera costo efectiva y también con la mirada a futuro de poder vincular este sistema de comercio de emisiones con mercados de carbono que ya están en operación, por ejemplo, en Quebec, en Canadá, o en California, en Estados Unidos, que son economías cercanas a México y con quienes también tenemos mucho intercambio comercial. La idea del sistema de comercio de emisiones mexicano en etapas ya maduras de implementación posterior sería poder alinearlo a instrumentos como estos para promover también la cooperación internacional. Para lograrlo, se desarrolló la infraestructura de mercado necesaria, principalmente el Registro Nacional de Emisiones. Hubo también
componentes de cooperación internacional muy importantes para poder sentar las bases respecto al funcionamiento del instrumento, sobre todo con California, Quebec, la GIZ respecto a Alemania también ha tenido mucha colaboración técnica respecto a los estudios que se necesitan para poder desarrollarlo. Y en este sentido, México CO2, la plataforma mexicana de carbono, participó en 2018 en un ejercicio de simulación de mercado, contando con la participación del sector público, privado y ONGs, para poder hacer una simulación de cómo funcionaría un ejercicio de mercado en este tipo de sistema, porque también es muy importante formar capacidades para el éxito de este tipo de instrumentos. Respecto a la fase piloto del sistema de comercio de emisiones mexicano, se publicaron el 1 de octubre de 2019 y en este gráfico podemos observar cómo se va a ir implementando el instrumento. Tenemos una fase piloto que comenzó en 2020 y que terminará en 2023 y una fase operativa que comienza en 2022 a través de una fase de transición y que comenzará ya finalmente a principios de 2023. Durante la fase piloto no tenemos sanciones económicas para las empresas que no presenten sus derechos de emisiones. Sin embargo, quienes sí lo hagan tendrán ventajas y esto se llama banking. Las empresas que ya hayan reportado sus emisiones y que las tengan en regla para el primer ejercicio que me empezó el 2020 y que reduzcan sus emisiones y tengan ahorro, lo podrán reservar y los podrán guardar para el siguiente periodo de cumplimiento. A esto se le llama banking. Las empresas que no las reporten sus emisiones no podrán contar con estos beneficios, por lo tanto, desde la fase operativa generar el cumplimiento ya estará generando también beneficios para las instalaciones. Tenemos 2 sectores cubiertos en la economía que están funcionando bajo este instrumento en México, el sector de la generación de energía y el sector industrial a través de instalaciones de distintos tipos, como por ejemplo el sector del vidrio, el sector del papel, la industria alimenticia, la industria química, petroquímica, entre otras. Por el momento solo se están cubriendo las emisiones de gases de efecto invernadero del gas dióxido de carbono, que es el gas más comúnmente reportado, y está funcionando este esquema bajo un umbral de emisiones de 100,000 toneladas de dióxido de carbono al año. Las empresas que superen este umbral van a participar en este esquema, cubriendo aproximadamente 300 instalaciones. Una instalación está definida como una fábrica o una planta, aproximadamente de 60 a 70 empresas a nivel nacional. Con este instrumento se están cubriendo aproximadamente 45% de las emisiones reportadas en el Registro Nacional de Emisiones y en nuestro Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Para la primera asignación de los derechos de emisión, que son estos instrumentos que se comercializan, es 100% gratuita y contempla un mecanismo de flexibilidad para poder promover la compensación de las emisiones a través del uso en inglés se denominan offsets, está mal dicho, se les dice también comúnmente bonos de carbono, pero el término correcto son reducciones certificadas de emisiones. A través de este mecanismo de flexibilidad es algo también muy interesante que ha funcionado con éxito en nuestras jurisdicciones. Se va a permitir que las instalaciones cubran hasta el 10% de sus obligaciones a través de créditos de compensación o reducciones certificadas de emisiones. Esto contempla el desarrollo de proyectos de mitigación dentro del territorio nacional que van a ser quienes estén generando estas reducciones certificadas de emisiones y se generan por proyectos de sectores no regulados por el sistema de comercio de emisiones, como el sector residuos y el sector forestal. El mecanismo de acreditación va a estar designado por la Semarnat, que es la entidad regulatoria del sistema de comercio de emisiones oficial, y los proyectos deberán estar verificados y validados por un organismo competente y externo. Por ejemplo, estándares como el Mecanismo del Desarrollo Limpio o la Reserva de Acción Climática de Estados Unidos. Esto forma parte de las acciones tempranas de mitigación para generar este mecanismo de compensación antes de que entre la fase operativa del sistema de comercio de emisiones. Y en esta gráfica es simplemente generar una idea de la demanda que se va a generar de reducciones certificadas de emisiones, créditos de compensación,
pero no bonos de carbono. Un bono verde es el término correcto, es un instrumento de deuda que se coloca en los mercados bursátiles para poder captar recursos destinados hacia infraestructura verde. Entonces es algo muy distinto respecto a una reducción certificada de emisión. Y simplemente mencionar en esta diapositiva la demanda esperada para el ejercicio de cumplimiento 2020 es de 27.1 millones de créditos de compensación que se podrán generar a través de proyectos forestales, por ejemplo, proyectos de residuos. Entonces hay una oportunidad también muy grande de generar oportunidades económicas para este tipo de proyectos. Y para el 2021, la demanda puede ser de 27.3 millones de créditos de compensación. Los números grandes, 271.3 es el límite general de todas las instalaciones cubiertas para el año 2020 y 273.1 aumenta un poquito para el año 2021 respecto al límite general. Ahora, eso respecto a los instrumentos de los sistemas de comercio de emisiones. El segundo instrumento que vamos a ver son los impuestos al carbono. Los impuestos al carbono están definidos como la solución más sencilla y rápida de implementar para tasar las externalidades negativas ambientales que producen las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el concepto es sencillo, consiste en establecer directamente un precio sobre las emisiones a través de una tasa impositiva. Generalmente existen distintos tipos de impuestos al carbono según el punto de regulación, que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Puede ir sobre los combustibles, puede ir sobre las emisiones, pero en términos generales, estos impuestos dan una mayor certidumbre respecto a la señal de precios. En un esquema de comercio de emisiones, la señal de precios nace a partir de la oferta y la demanda. En un impuesto al carbono se fija directamente el precio, lo cual también puede ayudar a establecer un precio base en jurisdicciones donde, por ejemplo, estén funcionando ambos instrumentos. Y una desventaja es que estos instrumentos no pueden garantizar unas ciertas reducciones de emisiones, dado que se deja a los actores o a los sectores regulados la decisión de seguir emitiendo o de cambiar su comportamiento, evitar la tasa y reducir sus emisiones. Algunos impuestos incluyen mecanismos de compensación para poder también brindar flexibilidad a las instalaciones cubiertas y canalizar recursos directamente hacia proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero. Respecto al punto de regulación de los impuestos al carbono, como les mencionaba, tenemos distintos puntos de regulación. Hay dos puntos de regulación más comunes. El primero es el punto de regulación aguas arriba, que es cuando entra el producto hacia la economía, por ejemplo, en combustibles fósiles, cuando se está produciendo, cuando se está importando o cuando se está generando en las refinerías. Ese sería un punto de regulación aguas arriba. Un punto de regulación aguas abajo es cuando el combustible ya pasa hacia las instalaciones industriales, lo procesan y lo liberan hacia la atmósfera a través de gases de efecto invernadero. Y también tenemos el punto medio o el punto de aguas media y el de camino medio, perdón, en el cual es un punto intermedio entre donde se está generando las emisiones y donde se está introduciendo el bien o servicio a la economía, por ejemplo, distribuidoras de electricidad o generadoras de electricidad. En este sentido, un impuesto al carbono se puede determinar sobre combustibles fósiles directamente, como el impuesto nacional al carbono, o sobre las emisiones que generan las instalaciones y que reporten a través de sistemas de medición, reporte y verificación. Ahora, respecto a los impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero, generalmente cubren los principales gases de efecto invernadero que les comentaba: el dióxido de carbono, el metano, los perfluorocarbonos, el óxido nitroso, hidrofluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Pero realmente los gases que comúnmente se reportan es principalmente dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Los demás gases de efecto invernadero ya no son tan comunes que sean emitidos y tampoco es tan común que sean reportados y verificados en estos sistemas de seguimiento.
En este sentido, este esquema es simplemente un esquema del funcionamiento de una cuota del carbono, una cuota de las emisiones. Las instalaciones tienen 3 caminos. El primero es, ok, la tasa se ajusta a mis presupuestos y la puedo cubrir sin problemas, aumento mis costos, no lo sé, lo gestiono internamente, decido seguir emitiendo y pago la cuota establecida por los reguladores. La segunda es que las empresas decidan invertir en tecnologías de reducciones de emisiones, sobre todo cuando saben que el impuesto se va a establecer definitivamente y a largo plazo. Resulta mejor invertir en nueva infraestructura y en tecnologías para reducir emisiones y ahorrarse la parte del pago de la cuota. Y la tercera es pagar la cuota al carbono con reducciones certificadas de emisiones a través de estos mecanismos de flexibilidad, con lo cual también estaríamos apoyando sectores no regulados que generen estos créditos de compensación y se estaría generando una derrama económica para este tipo de proyectos regulados. Esa es la manera en la que funcionan los impuestos al carbono y en general, podemos mencionar que funcionan de una manera más eficiente en economías donde tenemos niveles de elasticidad amplia, tenemos alta elasticidad de la demanda. Esto quiere decir que los consumidores podemos diferenciar entre distintas opciones. Si por ejemplo, nos ponen una cuota sobre la gasolina, pero estamos en una economía en la cual tenemos distintas opciones para poder sustituir este bien que de repente aumentó mucho su precio, los impuestos al carbono está verificado que funcionan mejor en economías en donde los productos y servicios intensivos en emisiones de carbono aumentan su precio y mueven la demanda de estos productos hacia productos menos intensivos en emisiones. De esta manera se está cumpliendo con el objetivo, reducir emisiones y buscar alternativas disponibles en los mercados. Pero es muy importante que estas alternativas existan en los mercados. En jurisdicciones donde no tenemos tanta flexibilidad respecto a la elasticidad de la demanda o tenemos poca elasticidad de la demanda, lo que va a provocar es un aumento en los precios de estos bienes y servicios cubiertos y esto se puede traducir en impactos distributivos hacia sectores, por ejemplo, de bajos ingresos que no tengan posibilidad de poder buscar bienes o servicios alternativos, pero esto se puede prevenir desde la etapa de diseño del instrumento por los entes reguladores. Entonces, ese es el incentivo de un impuesto al carbono y cómo funciona generalmente, en la práctica. Y esta es una gran oportunidad respecto al uso de los ingresos que se generan por impuestos al carbono. Si se diseña desde el principio una cuota de las emisiones para que los ingresos puedan dirigirse hacia esfuerzos de mitigación del cambio climático, proyectos de resiliencia y adaptación al cambio climático o implementación de sistemas de mejora y de sistemas de funcionamiento interno del impuesto, puede ser un mecanismo muy interesante para poder generar financiamiento y dirigir recursos hacia estos proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero. En otras jurisdicciones también se ha hecho, por ejemplo, que se vuelven impuestos neutros. Lo que se recauda del impuesto al carbono se devuelve a través de devoluciones de otros tipos de impuestos sobre la renta, por ejemplo, o impuestos a las corporaciones. Sin embargo, esto dependerá mucho del enfoque de política pública que tengan los diseñadores de estos instrumentos. Respecto a impuestos vigentes en América Latina, contamos con impuestos a nivel nacional en Argentina, Colombia, Chile, Jamaica y México cuentan con cuotas al carbono vigentes con distintos puntos de regulación. En México, el impuesto nacional al carbono está establecido sobre combustibles fósiles. En Chile, por ejemplo, ya se reformó y ahora va a ir sobre las emisiones. En Argentina también está sobre combustibles fósiles. Y en jurisdicciones como Colombia tienen se llama mecanismo de no causación y es muy exitoso para poder generar demanda de reducciones certificadas de emisiones de sectores no regulados. Pero lo que se está observando es que también cada vez más jurisdicciones están considerando implementar impuestos al carbono como República Dominicana y Panamá. En la tabla simplemente podemos darnos una idea de cuál es el potencial de recaudación en términos de millones de dólares de este tipo de instrumentos
Y para los últimos reportes de 2019 mencionan que en México tuvimos una recaudación de 257.3 millones de dólares. En Argentina, este dato contempla los impuestos al carbono y los impuestos a los combustibles. Fueron más de 1.000 millones, en Colombia fueron 129 y en Chile 185. Entonces son instrumentos importantes para la recaudación de ingresos que pueden ir dirigidos hacia los proyectos mencionados. Respecto a cuotas en América Latina, aquí podemos ver cómo se distribuyen estos niveles de cuotas. Algunas son más altas que en otras regiones y, por ejemplo, México cuenta con las cuotas al carbono más altas cuando adicionamos además las cuotas vigentes a nivel subnacional, porque México es un país que tiene cuotas al carbono nacionales y también a nivel subnacional. Y en este sentido, solo vemos cómo se distribuye este nivel de la señal de precios vigente. Finalmente, para concluir, les voy a presentar algunos de los casos prácticos vigentes en América Latina, comenzando por Chile. Este impuesto aplica a grandes emisores industriales y de generación eléctrica con una potencia térmica mayor o igual a 50 megawatts. Y también Chile cuenta con un impuesto verde que se aplica sobre vehículos motorizados nuevos, implementado desde 2015. La tasa la cuota por emisiones está establecida en $5 por tonelada de dióxido de carbono desde 2017 y se determinó este precio basándose en el concepto del costo social del carbono desarrollado por el Ministerio del Desarrollo Social. El costo social del carbono, como les mencionaba, los costos no están internalizados en los esquemas de producción de las industrias y lo que se ha hecho a través de modelaciones económicas y estudios es poder fijar un precio a lo que le cuesta a los gobiernos y entidades hacer frente a las emisiones de gases de efecto invernadero y este es el costo social del carbono que se ha establecido. Los últimos reportes de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, establecen que, imagínense, el costo social del carbono para América Latina está en casi $28 y los impuestos vigentes solo son representativos hasta el momento. Por ejemplo, en Chile no es ni la mitad del costo social del carbono que está establecido, pero la idea es que este costo vaya progresando paulatinamente para que se pueda reflejar el costo real de las emisiones. Se ha propuesto que el uso de los ingresos sea dirigido hacia sistemas de educación y a través de una reforma de este impuesto en 2019 se aprobó que el punto de regulación ahora se mueva hacia la parte de las emisiones directamente y se ponga en práctica un mecanismo de compensación a través del uso de reducciones certificadas de emisiones. Respecto a Colombia, el segundo caso práctico, este impuesto entró en vigor el 1 de enero de 2017. Es un impuesto aguas arriba, cubre una lista de combustibles fósiles determinada y la cuota está aproximadamente en $5.27 por tonelada de dióxido de carbono. Este impuesto cubrió en el primer año de implementación el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero nacionales y cuenta con un mecanismo de no causación que ha potencializado todo el desarrollo de proyectos de carbono, sobre todo del sector forestal. También muy interesante el uso de los ingresos determinado en Colombia. Se ha determinado el 25% para proyectos ambientales, el 5% para el Fondo Herencia Colombia y el 70% para el Fondo Colombia Sostenible, que busca mitigar los efectos derivados de las zonas afectadas por conflictos, buscan apoyar a todos estos efectos también negativos para la sociedad. Y finalmente en México tenemos dos tipos de impuestos, como les comentaba, el impuesto nacional al carbono que está vigente desde 2014, siendo el primer impuesto verde en México. Está en la ley del IEPS y se aplica también sobre una lista de combustibles fósiles. Tenemos dos excepciones importantes, con excepción del gas natural. Esto por un requerimiento del sector industrial, ya que el gas natural es considerado como un combustible de transición de combustibles fósiles más intensivos en emisiones hacia finalmente combustibles menos intensivos. El gas natural se buscó no afectar a estos sectores que estaban promoviendo esa transición y se decidió
generar esta exención sobre ese combustible. Sin embargo, se cubren, por ejemplo, el carbón, el coque de petróleo, la turbocina, se cubren, el combustóleo también está cubierto por este impuesto y se genera al importar, al enajenar o al producir estos combustibles fósiles. Pero desde 2017, a nivel subnacional, se comenzaron a desarrollar cuotas al carbono en estados, siendo Zacatecas el primer estado subnacional que implementó este tipo de impuestos, implementó una serie de impuestos verdes, dentro de los cuales estaba el impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Hubo controversias de la Corte, pero finalmente en 2019 la Corte dictaminó que estos impuestos eran válidos y que Zacatecas, perdón, contaba con toda la jurisdicción para poder implementarlos, y el impuesto subnacional a las emisiones en el caso de Jalisco va sobre las emisiones. Contamos con otras entidades, por ejemplo, Baja California tiene un impuesto subnacional al carbono también, y Tamaulipas también está en proceso de implementar un impuesto a las emisiones, dentro de los cuales también otras entidades lo están considerando, como el estado de Jalisco está considerando la implementación de un impuesto hacia las emisiones que cubran instalaciones del sector energía e industria, y a través del cual se logren cubrir aproximadamente 20% de las emisiones totales de compuestos y gases de efecto invernadero, alineándolo así con las políticas públicas del Estado para poder transicionar hacia una economía baja en emisiones de carbono. Otros estados que han manifestado su interés en poder desarrollar este tipo de instrumentos son Nuevo León, con una propuesta presentada al Congreso, y hay diversos estados que lo están considerando, y es lo que podemos esperar a futuro, cada vez mayores niveles de cuotas al carbono que se puedan unificar, quizá con una reforma al impuesto nacional, con un nivel base de cuotas a las emisiones. Recordemos que también está en implementación el sistema de comercio de emisiones, y va a ser muy interesante poder observar cómo van a estar funcionando estos dos instrumentos de precio del carbono en México, en la fase operativa del sistema de comercio de emisiones, que definitivamente forman parte de los instrumentos necesarios para poder cumplir con los compromisos establecidos a nivel internacional. Finalmente, solamente hacerles una cordial invitación a que puedan checar este documento. Está publicado en la página de México CO2. En conjunto con Jessica García de la Universidad de Duke, desarrollamos un documento sobre el precio del carbono para estados mexicanos, con algunas recomendaciones de política pública climática. Con mucho gusto lo pueden consultar en nuestra página web, y pues con eso terminaría mi participación. Ok, muchas gracias, Fernando, por esta exposición sobre los instrumentos económicos en materia de cambio climático. Bueno, aquí tengo unos comentarios para Eduardo. Ya está, sí, está, sí. Gracias. Tengo aquí algunos comentarios. Ángel Iván comenta que, a razón de lo que tú comentabas de todos estos negocios que se están viendo pues vulnerados por cambio climático y van a dar giros, él comenta que el negocio de la carne se va a convertir en el nuevo carbón, ya que el ganado genera toneladas de metano para aportar al aumento del cambio climático, por lo que se recomienda reducir la producción de carne. El negocio del ganado, sin embargo, a su vez es una súper fuente de trabajo. Entonces su pregunta es, ¿hay que ponderar? ¿Qué se podría hacer ahí? Pues es una muy buena pregunta. Es cierto, totalmente cierto lo que comentas, pero yo creo que, a diferencia del carbón, la producción de proteína animal, ganado, sea vacuno, porcino, sea ovino, yo creo que ahí la tirada va a ser enverdecer la forma de producción, ¿no? Hacer nuestras formas de producción más sustentables y sostenibles, las dos cosas, que no sean tan nocivas en sus prácticas a veces, ¿no? Hay lugares, hay modos de producción que tienen una huella ambiental muy importante, y hay otros que no, la verdad que no tanto. Entonces, yo creo que vamos a transitar hacia modelos de producción más sustentables, y algo que ya está en proceso, muy importante lo que comentas, Ángel Iván, es que hay varios países del mundo, entre ellos todos los países desarrollados, que a partir del año 2025 más o menos no van a permitir más el ingreso de carne
que no pueda garantizar que no haya sido producida mediante sistemas sostenibles y especialmente que te puedan dar garantía de no deforestación. O sea, eso ya está ocurriendo. Entonces, ahí o nos enverdecemos o nos enverdecemos. No tenemos de otra, ¿no? Pero definitivamente, a diferencia del carbón, a mi gusto, aquí hay una vía alternativa, ¿no? Aquí tenemos un camino. Gracias, Eduardo. Además, sí, claro, de hecho, el sector agrícola y ganadero, si bien es cierto que es un sector que contribuye con altas cantidades de emisiones, que de hecho también le comento a Ángel que sí hay estudios, porque también pregunta que si hay estudios en donde se quede representado la generación de metano por parte del ganado. Sí los hay. Hay muchos a nivel nacional y a nivel internacional donde puedes encontrar los porcentajes globales. Y sí es cierto, es un sector que contribuye muchísimo, pero a su vez también, o sea, tiene la doble vía de que es un sector en donde también se puede implementar un montón de acciones para reducir estas emisiones. Claro. Incluso parte de ello se estar implementando, estar hablando de la agroecología, por ejemplo, y lo que bien comenta Eduardo, pues también en materia ganadera, pues prácticas más sostenibles, ¿no? Donde también se está trabajando e incluso se está trabajando con la generación de energía con estas fuentes de metano, ¿no? Entonces sí son varias acciones que se están haciendo. Comenta Eduardo, Joaquín también comenta en razón de los riesgos los riesgos climáticos que comentabas. Primero él pregunta que si las nevadas que ocurrieron en Texas sería ocasionado por el cambio climático. Y luego, a razón de ello, él señala también que las plantas solares en Texas quebraron por las nevadas. Entiendo que esto lo lleva a tema de que tú bien comentaste que, bueno, ahorita ya viene otro tipo de negocio, ¿no? Fuera de las fósiles. ¿Qué le comentarías al respecto a Joaquín? A mí no me consta que ninguna planta de generación renovable haya quebrado. Sí vendieron durante esos días energía, o sea, prácticamente pagaban por meter su energía en la red, lo cual es una enorme evidencia de que los renovables cada vez son más baratos y que fue una fuente de producción súper económica, enormemente competitiva. Ya pasaron hace mucho tiempo a los fósiles, es mucho más barato producir con renovables, de eso ya no hay ninguna duda. Entonces, a mí no me consta que así sea. Yo creo que están condenados los combustibles fósiles, ya los primeros en salir, desde ya el carbón, ya están caput, ¿no? Ahí ya no hay que hacer nada. Creo que lo que sigue es diésel y otras fuentes de petróleo para generación de energía eléctrica. Me parece que ya se están volviendo anticompetitivos, no competitivos, anticompetitivos. O sea, ya atentan con tu competitividad. El caso por renovables ya pues es cosa juzgada, como diría Rosalía. Eso ya es jurisprudencia. Y por el otro lado, me parece que, bueno, el tema de las nevadas, la nevada en Texas no es que nunca había nevado, claro que había nevado. El punto es que la potencia de la nevada y la frecuencia de los cambios es lo que uno puede atribuir al cambio climático. Y eso es algo que uno podría decir que en el sur de Estados Unidos se ve mucho, con sequías muy pronunciadas, al igual que en el norte de México, y eso sí es atribuible al cambio climático. Sí. Gracias, Eduardo. Pueden seguir escribiendo, por favor, aquí sus preguntas en el chat. Fernando, tengo una pregunta en Facebook de Chris Rosales. Él nos comenta, que si podrías describir en general el proceso para que los compradores mexicanos adquieran las compensaciones de los mercados voluntarios internacionales, digamos ya en lo práctico. Claro que sí, con mucho gusto. En términos prácticos, cuando se quieren adquirir reducciones certificadas de emisiones en los mercados voluntarios, pueden acercarse directamente con los proyectos o a través de brokers, como por ejemplo nosotros tenemos ese servicio en la Plataforma Mexicana de Carbono. Cuando se quieren compensar las emisiones de una empresa, nos comentan su huella de carbono y nosotros generamos ese proceso de buscar las reducciones certificadas de emisiones con los proyectos que colaboramos, se genera la transacción, reciben un certificado que avala precisamente que estas emisiones tienen toda la integridad necesaria, estas reducciones, y la persona o la institución
recibe ese certificado y de esta manera es el proceso. También nos gustaría mucho comentarles que estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma a través de la cual este proceso se va a simplificar mucho. Va a ser una plataforma en línea a través de la cual personas, instituciones y empresas van a poder hacer el cálculo de su huella de carbono y directamente les va a llevar hacia una segunda ventana donde puedan adquirir las reducciones certificadas de emisiones de los proyectos que tengamos listados, y el proceso es el mismo. Se mide la huella, se busca una cartera de proyectos donde se pueda compensar y se genera la transacción obteniendo un certificado que avala esa reducción de emisiones. Con mucho gusto les publicaremos en redes cuando esta plataforma esté lista, pero ya está próxima a estar en funcionamiento. Gracias, Fernando. Pregunta María del Rocío que por qué el gas etanol no se contempla que pague impuesto. Déjame ver respecto a su potencial de calentamiento global, pero generalmente se cubren los 6 gases mencionados. También es muy importante poder tener con un sistema de medición, reporte y verificación de las emisiones, porque si no tenemos esta información disponible, no podremos tener un punto de partida para poder ponerle un precio a las emisiones, pero generalmente los que se cubren son los mencionados. Gracias, Fernando. Creo que no tenemos más preguntas. Bueno, yo solamente comentar, a razón de las 2 exposiciones, pues de que invertir en cambio climático, como bien lo señalas, Eduardo, no tiene que ser visto como una carga, ¿no? Eso se tiene que dejar como muy en claro, porque se piensa que es una carga y por eso no se quiere entrar a atajar al tema, y sobre todo desde el punto de vista de gobierno, ¿no? En materia presupuestaria. Es todo lo contrario, o sea, no puede ser visto como una carga, es más bien justo lo que tú decías, para no aumentar la pobreza, para intentar de proteger nuestras infraestructuras, o sea, realmente ya en el sector público, si quieres dar beneficios a tus ciudadanos a largo plazo, tienes que invertir en cambio climático. Claro. No puedes estar pensando en acciones seccionales o a corto plazo, tienes que invertir en cambio climático. Si realmente lo que tú dices, quieres reducir la pobreza, tienes que invertir. Ya lo mencionabas tú con el tema de los problemas en el sector de pesca, ya comentábamos en el sector agrícola, todo esto va a afectar a los medios de sustento y en donde ya decíamos, si bien el sector financiero va a verse con problemas, pero esto trasciende a la parte social y la gente va a tener muchas dificultades con sus medios de sustento e incrementan la pobreza y además, digo, ya si nos vamos a mi área, pues en derechos humanos, ¿no? O sea, ponemos en riesgo la seguridad alimentaria, el derecho humano a la alimentación, el derecho humano al agua, obviamente el derecho humano al medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que invertir si quieres realmente beneficiar a tus ciudadanos. O sea, es una parte fundamental. Y el sector empresarial, ya tú bien lo señalaste, Eduardo, si quieres incluso darle un valor a largo plazo también a tu empresa, tienes que tomar en cuenta el riesgo climático, sí o sí. Sí o sí, además tienes que también tener esta visión amplia de que también ya hay otro tipo de negocio. ¿Y por qué lo comento? Porque a veces sí los chicos en cursos, en los diplomados, y con razón nos dicen, bueno, pero es que ahora ya es otro negocio, ¿no? Las eólicas, las solares, sí, claro, o sea, no vamos a negarlo, sí, claro que es un negocio. Desde luego, todo es negocio, todo es inversión, sí, por supuesto, pero estamos buscando otro tipo de negocios que impacten menos ambientalmente, económicamente y socialmente hablando, ¿no? Entonces creo que esa es la relevancia. Claro que es negocio, claro que ahora otro sector pues va a tener ganancias, sí, pero también estamos buscando las menores pérdidas también para todos, ¿no? No sé qué comentario tú tendrías respecto a estos giros de negocios que son necesarios. Es una transformación, ¿no? Es como, yo siempre, me parece que esta es la segunda vez en la historia que pasamos por esto. Creo que la primera fue en la industrialización. Yo siempre, pues, mi abuela me contaba que en el pueblo donde ella vivía había caballos, ¿no? La gente andaba en caballos, pero después de cuando ella era muy chiquita, desde ya, de un momento para otro empezó a haber coches y coches y coches, y el señor que tenía caballos y vendía los caballos, ese señor se tuvo que transformar en otra cosa. Esto es algo así. O sea, hoy tenemos un montón, algo que yo creo que es mucho más rápido que esa transformación. Tenemos un enorme sector que se dedica a petróleo, gas, a carbón, a producir autos. México es un enorme productor de autos, pues va a sufrir enormes cambios. Hay una parte de eso que ya no va a vivir más de eso,
Y hay una parte de la industria que se va a tener que reconvertir. Yo no digo, no creo que ninguna de las armadoras quiera cerrar, ¿no? Entonces definitivamente van a ser coches eléctricos. Entonces, pues tal vez el señor que hace una parte para el coche, para el motor de combustión interna, tendrá que hacer otra cosa, pero pues Volkswagen va a estar ahí, Chrysler va a estar ahí, todas van a querer estar ahí. Entonces, Fernando, que está en Guanajuato, va a tener trabajo en cualquiera de esas armadoras cuando lo quiera hacer, pero va a tener que hacer otro tipo de coches, no los del día de hoy. Pero definitivamente hay un montón de oportunidad de negocios para ser un país más próspero, para derramar riqueza del país donde tenemos que estar. Si quieren, vemos otros temas. Habíamos comentado el tema del ganado. Ahí hay mucho por hacer en México, mucho para hacer. Reconvertir, hacer productos de proteína animal de calidad. México exporta muchísimo cerdo a Japón. ¿Por qué no le damos valor agregado? Cerdo o carne de cerdo libre de carbono, ese es el futuro. En tequila se está desarrollando la metodología para tener tequila libre de deforestación, un gran problema en Jalisco. Tequila también que pueda ser carbono neutral, que mitigue todas sus emisiones de gases de efecto invernadero. Lo mismo sucede eventualmente con el maíz. Entonces, si queremos que tengamos esa transformación, tenemos que destinar muchos recursos. Y el gobierno, como bien mencionabas, Rosalía, el gobierno tiene que ver educación, salud, defensa, seguridad, Estado de Derecho, que es otro tema enorme, ya ni hablar de Estado de Derecho, y además tiene que ver esto. Imagínense si el sector privado no puede colaborar. Ahí hay mucho para hacer con el sector privado en todas estas áreas. Y no se trata de quitarle el lugar al gobierno, es porque ese es el lugar del sector privado. Si no destinamos dinero ahí, lo vamos a destinar en cosas que no van a hacer negocio. Y nadie quiere eso, ¿no? Todos queremos que México siga produciendo, siga siendo una potencia industrial, pero una potencia industrial limpia, que tenga un lugar en los mercados internacionales y que pueda hacer frente a los riesgos climáticos que vimos, que son muchos, que son muy importantes desde el punto de vista regulatorio, vimos físicos, vimos de transición. Eso están ahí para quedarse. Y estemos donde estemos, en Tierra del Fuego o en Alaska, en todas partes. Entonces, ¿cómo nos preparemos? Es cómo vamos a defender nuestras fuentes de empleo y cuál va a ser nuestra estrategia para sacar gente de la pobreza y no generar más, ¿no? Porque el riesgo que tenemos ahora es que podemos generar más. Intentemos no hacerlo con políticas muy inteligentes del lado del gobierno y además con mucha colaboración público-privada, porque eso es el camino para ganar este partido, ¿no? Sí, claro. Además, pues bueno, también yo tuve el gusto de escuchar cuando ustedes presentaron lo del Consejo Consultivo, ¿no? De Finanzas Verdes. Correcto. Sí, y sí me gustó mucho lo que dijo el doctor Rafael del Villar del Banco de México, que él comentaba que incluso hoy en día ya una empresa no debe de pensar en nada más generar utilidades. Eso a mí me gustó mucho escucharlo de él, o sea, de esta persona que es bursátil, que es financiero, que está en este gremio puro y duro. Me gustó escucharlo de él porque efectivamente ya, o sea, como que esta tendencia ya es del pasado, ya tienes que pensar ya en otra realidad, en otro contexto, y efectivamente ya no, las empresas ya no nada más pueden tener esa visión cuadrada de ya nada más generar utilidades, ganancias, no, o sea, económicas me refiero, o sea, sino también tienes que generar también beneficios sociales, beneficios ambientales, o sea, eso es lo que también ya está, en lo que está trabajando también las empresas, el sector bursátil, el sector financiero, porque tiene que ser así, porque incluso ya si lo ponemos en un esquema frío económico, de ganancias, pues los mismos negocios dependen de los ecosistemas para tener su producción, entonces tiene que ser así, no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces esa parte también es importante, los giros que está dando el sector empresarial, ya sea si lo queremos ver por un beneficio económico o ya con una visión más amplia. Pero tiene que entrar el sector sí o sí, porque no hay otra vía. Eso tiene mucho que ver desde ya con lo que pasó desde 2008 en la crisis financiera, donde se llegó a una conclusión, por eso que ya es muy transversal a todos, ¿no? Empresas grandes, chicas, medianas, todos. Uno, tú no eres un ente aislado, una empresa no es que vive en un pedestal o arriba de un monte, no, las empresas viven en sociedades y cumplen funciones cuya más importante desde ya es generar recursos, ¿no? Generar ganancias para sus accionistas, así sean la tiendita de la esquina
o Telmex, cualquiera de las dos. Ahora bien, tienen otras funciones. Número uno, agregar transparencia, ¿no? Y eso es una desde ya, pues por supuesto ser muy transparente en lo que uno hace, cuánto dinero gana, cómo lo gana, no tener prácticas monopólicas, vamos, que luego hay países, no voy a mencionar ninguno, pero que les encantan los monopolios, pero bueno, ese es uno de las grandes barreras. El otro tiene que ver también con no es responsabilidad social, es rol social de las empresas. No es almas de la caridad, no es pues ser buenos por ser buenos, no es a filantropía. Ese mundo se terminó, pero se terminó, no saben cómo, se terminó y hasta es mal visto. La filantropía empresarial hasta es mal vista. No es que dejó de existir, pero ese no es el rol que uno espera de la empresa. El rol de la empresa sí es transformacional, pero aportar valor social, crear empleos de calidad, crear empleos bien pagos, crear empleos que de verdad pues, permitan que una persona subsista con su salario. Todavía hay salarios que te dan vergüenza, ¿no? Pues desde ya en México y en toda América Latina. Ese es el tema de género, ¿no? Pues entra ahí desde ya. Que una empresa no dé vergüenza, vamos. O sea, ese es un punto. El otro punto es el rol ambiental de una empresa. Una empresa, si es que tiene un efecto ambiental negativo, es porque tomó recursos y los usó y con eso generó una cosa. Ahora, ese tomar recursos, sea el suelo, sea la atmósfera, sea el agua, y Rosalía lo sabe, puede dar cátedra da cátedra de esto, son bienes públicos. Entonces, estamos tomando algo que es de todos para producir algo que está bien, bueno, pues tendrá que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, intentar externalizar esto en el producto y devolver algo, ¿no? También desde ya, intentar que este impacto pues, sea lo menos posible o sea nulo. Para allá van las empresas, para allá van las grandes empresas. Las medianas ahí van, les cuesta un poco, pero esto llegó para quedarse y es más, lo van a ver ustedes en la tiendita de la esquina. Yo se los garantizo, acuérdense de mí, lo van a terminar viendo en la tiendita de la esquina. Porque esta es la empresa de ahora en más, del siglo XXI. Es la empresa que no vive solita, ¿no? Que es la empresa que conjuga todo lo que está alrededor y que es integral, tiene una estrategia integral para hacer frente a todo esto, si es que quiere subsistir, si es que quiere generar valor, si es que quiere ser apreciada por sus clientes, por sus accionistas y por sus proveedores y ella siendo proveedora de alguien más. Entonces, eso es ese nuevo rol de la empresa, bueno, no sé si es tan nuevo, pero ese rol de la empresa es la nueva definición que está hoy en práctica y que se está intentando externalizar. Yo creo que internalizar con mucho éxito en muchos sectores. México va un poco más atrás en ese tema, pero definitivamente el movimiento comenzó y ya no hay cómo detenerlo. Sí, claro, además ajustarte a una realidad y sobre todo lo que comentas, ser competitivo. Y esto me lleva a lo que comentó Fernando con el tema de los instrumentos económicos, con estos riesgos regulatorios que tú ya venías mencionando y que, bueno, los enfatizó Fernando con el tema de comercio de emisiones, que es una regulación que ya tenemos en México y que se está expandiendo a nivel mundial, el tema de los impuestos. Entonces, tienes que acoplarte a eso y no puedes continuar pues fomentando, por ejemplo, empresas en el sector con fuentes fósiles, porque eso ya no va a ser negocio. Tienes que ser competitivo con toda la regulación, no nada más nacional, internacional que se está viniendo encima. Por ejemplo, me voy al tema del TEMEC. O sea, México tiene que entrar a ser competitivo también con Estados Unidos y Canadá, y ellos ya van a empezar a implementar otro tipo de negocios. Entonces, no puedes aferrarte a un negocio que realmente tampoco va a ser competitivo, no va a ser muy productivo y obviamente no vas a tener inversores además, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta mucho el riesgo regulatorio que en México se está implementando y yo en una ocasión lo comenté contigo, Eduardo, y ahorita también a colación de lo que mencionó Fernando con el comercio de emisiones, pues el hecho de que sigamos pues en el país, que continuemos con el fomento a fuentes fósiles, pues sí nos pone un poco contra la pared, contra la regulación en materia de comercio de emisiones, porque bueno, al final el sector energético es un sector regulado por el comercio de emisiones. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Por ejemplo, pienso, CFE es un sector regulado, entonces va a tener que invertir más para comprar derechos de emisión
cumplir con las cuotas que le corresponde, cumplir con el tope, porque eso lo tenemos ya ahorita regulado. O sea, es una regulación que hay que tomar en cuenta. Tenemos ya por ley, o sea, están las normas de operación del comercio de emisiones, esto está avanzando, lo tenemos. Entonces, CFE va a tener que cumplir. Entonces, va a tener que cumplir más derechos de emisión porque estamos invirtiendo mucho en energías renovables. Entonces, si vas a tener que comprar derechos de emisión, ya lo comentábamos, Eduardo, y ya ahorita Fernando también nos comentará su opinión, ¿a quién se le va a trasladar este costo de la compra de derechos de emisión? Al final, al usuario final, que somos nosotros. Y otra vez vamos al tema de que si de por sí tenemos ya altos niveles de pobreza, la vida ya cada vez es más cara, ahora agrégale esto por no invertir en materia de cambio climático, por no invertir en fuentes renovables, que a largo plazo va a tener más beneficios económicos, a largo plazo, y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Pero a mí sí me hace mucho ruido el tema de que sigamos en ese sector energético en el país con fuentes fósiles y por otro lado tenemos la regulación de comercio de emisiones y el sector tiene que cumplir con esta regulación. Entonces va a tener que invertir más para cumplir, mejor debería de invertir con las energías renovables. O sea, no sé, Fernando, no sé si quisieras comentar algo al respecto y me parece que tengo 2 comentarios. Fernando. Claro, gracias Rosalía. Muy importante lo que se está mencionando sobre la política internacional respecto a México. En el TEMEC ya tuvimos una consecuencia respecto a no cumplir las cláusulas a las cuales nos comprometimos. Fue en el tema de dispositivos para evitar que las tortugas marinas se quedaran en las redes de pesca de camarón. México ya tomó acciones para poder revertir este castigo económico, por así mencionarlo, pero bueno, lo que podemos mencionar es que efectivamente podemos contemplar que se van a activar este tipo de castigos económicos para México si no nos ponemos al nivel de los compromisos que hemos firmado. En términos de comercio de emisiones, otro instrumento a nivel internacional que se está desarrollando son las cuotas fronterizas al carbono. Básicamente son un nuevo arancel que se está estableciendo sobre las jurisdicciones que no tengan políticas públicas climáticas de precio del carbono, y esto va a hacer más costoso las importaciones de jurisdicciones que no tengan este tipo de instrumentos. Entonces, invertir ahora en tecnologías de reducciones de emisiones no solo es por términos medioambientales, sino también por términos de competitividad económica y comercio internacional para México. Y como bien se mencionó, además son fuentes de generación de oportunidades, de nuevos empleos para personas jóvenes, para profesiones jóvenes. La UNAM tiene la licenciatura en Ciencias de la Tierra y a veces los egresados de esta licenciatura no encuentran empleo porque no están adaptados al contexto que se requiere en términos de regulación económica y cambio climático. Entonces, más que verlos como cosas que tenemos que abordar, son oportunidades que estamos dejando de lado por la falta de acción de los organismos que tienen que empezar a tomar acción en este sentido. Claro, muchas gracias, Fernando. Tengo aquí una última pregunta en Facebook y es para Fernando, que entiendo que se refiere a esto, Diana, que si el sistema de comercio de emisiones va a ser obligatorio a nuevos negocios. Sí, las instalaciones nuevas, por ejemplo, si una planta tiene contemplado una nueva instalación y va a superar el umbral, se tienen en cuenta que también va a entrar en este esquema de comercio de emisiones, y hay todo un capítulo en las reglas de operación para este tipo de instalaciones nuevas. Entonces, la respuesta breve sería que sí, el umbral está aplicado para todas las instalaciones de los sectores regulados, y si entra una nueva instalación también se debe acoplar a este esquema regulatorio. Pues muchas gracias, Fernando. Pues creo que ya no tengo más preguntas y ya estamos en tiempo. Bueno, María del Rocío nos felicita a todos por las exposiciones, y bueno, yo más bien agradezco muchísimo a Fernando y a Eduardo porque siempre nos ilustran y nos comparten la experiencia y nos dejan la reflexión sobre estos temas tan trascendentales, y agradezco muchísimo a los asistentes, sobre todo por su interés para comprender estos temas, para enterarse de estos temas, y obviamente los invitamos a que los difundan, porque esa parte también es muy importante, que sean ustedes parte de la solución a esta problemática, y obviamente la difusión y la educación es algo que va a ser muy importante para que entre todos pues atajemos el tema del cambio climático. Entonces agradezco mucho su presencia y pues esperamos verlos nuevamente en otros eventos que tengamos en cambio climático.
Desde luego, sí, los invitamos a que estén pendientes de la convocatoria que va a salir del Diplomado de Derecho del Cambio Climático y Gobernanza. Esperemos que el mes que viene, junio, julio, saldrá la convocatoria para que empezaríamos en agosto, la 5ª generación, y pues esperamos verlos ahí muy pronto a todos. Y pues desde luego, pues también los invitamos a que entren a la página de la plataforma México CO2. Ellos también imparten unos cursos muy interesantes en materia de comercio de emisiones, y me parece, Eduardo, que tienes ahorita un curso de finanzas sostenibles, algo así. Así es, muy bien, ¿no? Muy bien. Tenemos, ¿verdad? 2, uno para México sobre una metodología de reporte que se llama SASB, lo van a ver en las redes de México CO2, que es @México2_PMC, el Twitter. Y luego tenemos también uno que acabamos de retuitear en este momento, que es un curso sobre riesgos climáticos, exactamente este mismo tema, pero es para Argentina, pero lo pueden ver igual de todas maneras, con todo gusto. Muchas gracias, Eduardo. Así que, pues chicos, los invitamos a que sigan la página de la plataforma México CO2, la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde, bueno, también tendremos más eventos en materia de cambio climático. Y pues el último comercial, ya que hablabas de migrantes, Eduardo, pues va a salir un libro que yo escribí en materia de desplazados climáticos. Ya en muy breve ya va a estar la publicación. La van a poder descargar en línea en la página del instituto, y ya nos estaremos invitando a la presentación del libro. Bueno, sí, es un impacto social muy, muy importante que se tiene que atender. Entonces, ya también estamos con esos temas en la parte económica, la ambiental, la social, porque pues esto lo tenemos que ver de manera integral. Excelente, felicitaciones. Muchas gracias, gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos, y pues nos vemos pronto, coincidimos en otros eventos.